Vivimos rodeados de frases tipo, sé tú misma, busca tu esencia, vive en coherencia. Y eso suena divino, pero nadie nos ha explicado cómo hacerlo sin perder relaciones, sin quedar como la intensa o mala clase del grupo, sin sentirnos raros, sin ser juzgados como groseros. Quédate aquí, porque te voy a hablar de esa distancia entre lo que mostramos y lo que realmente somos. Quién eres cuando nadie te ve y cómo desde la psicología y las emociones podemos empezar a cerrar esa brecha sin perdernos y perder además a todos los que nos rodean en el intento. Si te gusta entenderte sin tanto enredo, suscríbete ahora mismo, porque aquí te acompaño y te comparto reflexiones desde la psicología, la experiencia y la conciencia. Soy Natalia Espinal, psicóloga, y te doy la bienvenida desde adentro. Mi propósito es acompañarte en tu proceso de descubrimiento, crecimiento y transformación personal. Quiero servirte de faro en los momentos que sientes que se apaga tu luz y solo necesitas una chispa para volverla a encender. Te acompaño a recorrer el camino más hermoso, ese que te lleva de regreso a ti. Bienvenidos. La verdad, todos tenemos una especie de escenario en el que vivimos. El yo público, el que sonríe, opina con cuidado, se controla, se siente vigilado. Y el yo privado, ese que cuando cerramos la puerta y podemos aflojar la barriga decimos, ¡ay, qué dicha! ¡Qué felicidad! Pesada las personas con las que estaba hoy. El que se cuestiona, el que se contradice, el que vive en incoherencia. Y entre esos dos, por lo general, pues hay una brecha. A veces la brecha es muy grande, a veces menor, pero por lo general sentimos que estamos viviendo en esa brecha. El problema es que cuando la brecha es muy amplia, empezamos a sentir que vivimos vidas que no son nuestras, que no nos pertenecen, que nos hacen desconectarnos y empezamos a buscar esa autenticidad. Yo lo explico o tengo una imagen muy clara de Truman Show. ¿Te acuerdas de esa película? Truman, desde que fue pequeñito, fue un experimento social. Fue grabado las 24 horas. Lo duro es que él no sabía que estaba siendo grabado. Y eso lo hacía el programa de televisión más auténtico y más exitoso que había en su pueblo, en el país. Porque nada se editaba. Era vivir y ver la vida auténtica de alguien. Eso que pasaba cuando se cerraba la puerta. A los demás le fascinaba ver quién era ese real Truman cuando aflojaba el broche y soltaba la barriga. Lo que pasa es que nosotros sí sabemos que nos miran y nos sentimos observados. Y eso cambia radicalmente la forma de estar en el mundo. Cuando somos conscientes de la mirada del otro, la nuestra interna también comienza a modificar la forma como genuinamente sentimos que somos. Nos modulamos, nos controlamos, filtramos, y esto es lógico porque finalmente buscamos aprobación o seguridad. Lo que pasa es que el costo es muy alto y es perder libertad emocional y autenticidad. Y ese fue el éxito precisamente de The Truman Show, que la gente podía identificarse con un yo completamente auténtico que los demás no eran capaces de vivir o de sentir. Yo lo veo en consulta todo el tiempo. Digamos que llegan personas que por años han sostenido un papel. Soy superwoman, soy el fuerte, soy el independiente, no necesito de nadie. Pero cuando se apagan las luces del show, hay una sensación de vacío que nos genera mucho disconfort. Yo no diría que es falsedad, más bien veo personas muy cansadas. Y aquí un psicoaprendizaje. Saber que nos miran nos hace actuar, no saberlo nos hace ser. Y el punto estaría en no tener que elegir entre los dos, sino cómo acortamos esa distancia y cómo la acortamos hoy además en un mundo donde estamos estresados por mostrar siempre nuestra mejor cara, por ejemplo en las redes, o donde sabemos que podemos hacernos virales por las razones equivocadas.
Erving Goffman, un psicólogo brillante, lo decía hace ya unas décadas. Todos somos actores en una escena social. Y tener personajes, roles, máscaras o papeles, decía él, no es malo. Lo disfuncional o lo extraño es cuando ese personaje se come a la persona real, por decirlo de alguna manera. Cuando esa máscara termina siendo nuestro yo, cuando esa máscara termina siendo más real y nuestro yo se marchita. Eso hace que nuestro sistema nervioso de alguna forma tenga que vivir en alerta, porque ya se ha personificado tanto que no puede darse el lujo de luego vivir en autenticidad y decir, no, nunca fui yo. Por eso es que muchas veces a consulta las personas llegan diciéndome, estoy agotada, tengo burnout, y no es que tenga mucho trabajo, es que están viviendo demasiado y todo el tiempo en ese papel, en ese rol, en esa máscara, porque se están sintiendo observados todo el tiempo. Sostener una imagen que no es nuestra nos consume mucha energía psíquica. Sin embargo, quiero que pienses lo siguiente. Ese observador no solamente viene de afuera, no solamente hay como un gran hermano que nos observa como en los realities. También tenemos un observador interno que desde la terapia de esquemas estamos convencidos que un día eso que vino de afuera termina internalizado. Juicios, exigencias, críticas, terminan además reflejándose en lo que nosotros llamamos modos esquemáticos. El niño vulnerable, que es esa parte nuestra que siente miedo al rechazo, al abandono, o el niño enfadado, que es ese que reacciona con rabia ante la injusticia, o esos modos parentales críticos, punitivos, ansiosos, culpables, que nos están dando información que ya no vienen de afuera, que son de alguna forma voces en nuestras cabezas, que hacen que sintamos que estamos viviendo en un reality show interno. Cuando ese crítico interno es un juez que nos condena sin que ni siquiera nadie nos haya dicho algo malo, o ese niño vulnerable que es como ese concursante nervioso que siente que no tiene las capacidades, o el enfadado que es rebelde y quiere romper las reglas, incluso reglas que una vez nosotros mismos nos hemos impuesto sin que nadie nos diga. Al final quiero que entiendas que tienes adentro un adulto sano, el productor del programa, ese que es el único que puede apagar las cámaras para permitirte vivir en autenticidad. El adulto sano no los elimina, les da voz, pero no les entrega el volante, porque cuando eso pasa, ocurre algo hermoso. El cerebro se regula, la corteza prefrontal retoma el control, estamos gestionando nuestras emociones de manera más adecuada y empezamos a responder desde la autenticidad. Ahí es donde está la verdadera libertad para nosotros. Poder tener la mayoría de las veces en nuestra cabeza nuestra voz de adulto integrado en ese modo más sano, que entiende que hay voces que a veces cuando nos sentimos observados queramos cambiar y ser quienes no somos. Pero ese adulto que nuevamente toma el control y nos ayuda a entender que la vida es hoy, aquí, ahora, y el desafío es conectar con nuestra esencia más auténtica. Déjame mostrártelo en 3 cortos ejemplos, cómo se ven estas voces que te preparan para ese reality show interno. 1, cuando alguien no te responde y te deja en visto, y ese niño vulnerable que ha sufrido abandono dice, ¿y si me abandonan otra vez? Y entonces escribo 800 veces, pero si escribo más, van a decir que soy muy necesitada. O cuando alguien nos da una instrucción y nuestro niño enfadado grita, escúchame, que lo que tengo para decir es importante. O cuando nos cuesta descansar sin sentir culpa y ese modo parental crítico dice, no eres suficiente, eres un perdedor, no lo vas a lograr. Los demás se van a reír de ti. El desafío está en permitir que nuestro adulto sano, con una frase, pueda ayudarnos a tomar perspectiva y casi que agradecerle a esas voces por avisarnos porque un día fueron adaptativas. Pero ese adulto nos pueda decir, gracias, pero estoy en control. Al final el mensaje que yo quiero darte es que no se trata de destruir tus personajes, más bien de reconciliarnos y hacernos conscientes de esas máscaras que a veces nos habitan, para que la mayor parte del tiempo sintamos que no tenemos que actuar,
y comencemos a habitarnos, porque al final nuestro liderazgo más profundo se trata de lo que hacemos cuando nadie nos está mirando, cuando no tenemos que cumplir expectativas ni roles. Te doy 3 cosas para que puedas empezar a hacer hoy y vivir de manera más coherente y alineada. 1. Empieza a reconocer tus máscaras o voces internas. Ellas no son malas, recuerda, nos quieren proteger de algo porque así fue como aprendimos, pero vamos a hacerlas conscientes para que el adulto sano se haga cargo. El asunto es que las usemos desde la conciencia y no desde el miedo. 2. Crea espacios sin público, momentos donde tú sientas que no le tienes que rendir cuentas a nadie ni agradar a nadie, porque la autenticidad se vive cuando no estamos siendo observados. ¿Te gusta? ¿No te gusta? Hay mucha diferencia cuando no te estás sintiendo observada. Y 3, vamos a empezar a activar nuestro adulto sano. Cuando estemos en estos momentos de estrés, respiramos y nos preguntamos, ¿quién está al mando ahora? Y llamamos simbólicamente a ese adulto sano y es, ¿cuál es la mejor forma de dar respuesta a esta situación? Si este tema te gustó, si este tema le habló a alguna de esas voces que hoy te hablan, suscríbete, comparte este video y cuéntame en los comentarios qué parte de ti suele tomar el control cuando estamos sintiéndonos observar. Tu niña vulnerable, enojada, tu crítico punitivo, ansioso, culpable o tu versión más sana y auténtica. Nos vemos la próxima para que sigamos creciendo, madurando, liderando, siempre desde adentro.